Queridos amigos, colaboradores, asistentes que nos honran nuevamente con su presencia en esta tarde interesante, una hermosa tarde de día martes, en donde nuestra universidad, en conjunto a los profesionales, los especialistas en que se desarrollan, se desenvuelven en un ambiente académico, laboral, básicamente de impacto en las sociedades, nos convocamos para desarrollar una actividad de interés como la que acabamos o la que vamos a presenciar en este momento. Y tengo el honor de presentar con ustedes a mi colega, a un alumno también de nuestra casa de estudios. Me refiero al ingeniero Juan Pablo Ayala Sanabria. Juan Pablo es de nacionalidad colombiana, actualmente se encuentra en Bogotá, es técnico en instalaciones eléctricas, también de la empresa Airbus Group, es tecnólogo en mecánica industrial del ISPA y el SENA, ingeniero mecánico de la Universidad de Colombia, tiene un MBA también en curso, en desarrollo, en proceso de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido asistente técnico y comercial en empresas de ingeniería térmica. Es técnico también de seguros en Generali Sudamérica y Liberty. Coordinador de maquinarias de vulcanizados industriales. Ha sido planificador también de servicios de postventa para Williamson Balfour Motor, también para Motorrad. Ha sido asesor de postventa también para MBW, ingeniero de productos y aplicaciones de empresas de eco biodegradable. Ha sido auditor también bajo la norma ISO 9000 y con una experiencia amplia a toda prueba respecto a las energías renovables. Una temática que sin duda alguna es muy importante porque en este día, en esta tarde, vamos a responder algunas de las consultas que muchos de nosotros, los industriales, nos hacemos referido a cómo sugerir pertinentemente un cambio de pensamiento en torno al uso de los plásticos. ¿Por qué deben darse este cambio de pensamientos? Hay que hacer entonces un estudio acabado, hay que recabar esta información. Para ello, la persona más pertinente, más preparada, más idóneamente adecuada para la actividad es el ingeniero Juan Pablo Ayala. Querido Juan Pablo, te doy nuevamente un gran saludo, una bienvenida a tu casa de estudios para que puedas explayarte y comentarnos de este interesante tema. Muchas gracias, muy buenos días para todos y pues ante todo felicitarlos por este ciclo de conferencias. Se han transcurrido una serie de conferencias muy interesantes, he visto algunas y pues las que siguen pues están mejores. Entonces invitados a todos los que están en este momento en línea a que nos sigan. Bueno, inicialmente quisiera entrar de atrás hacia adelante pues en el nombre de la conferencia. Hace unos días estuvo el G7 reunido. Para los que no saben qué es el G7, digamos que son los 7 países que se supone son los más industrializados hoy en día, pero están intentando recoger lo que se les ha ido. Ya no son tan industrializados. Todos lo sabemos acá. Las grandes industrias están en China, están en Rusia, y Rusia hace poco fue sacada del G7, antes era G8. Bueno, ¿y por qué 2020? Vuelvo al tema. Recordemos el encuentro que hubo en París, 195 países de acuerdo en que debíamos hacer algo para que simplemente no se nos acabe el oxígeno y se acabe la raza humana en unos 30 años. Hace poco en un periódico un científico salía diciendo que eran 10. Bueno, esperemos que no, pero sí es importante que este enfoque que le vamos a dar a esta conferencia la iniciemos desde el instante mismo de observar en este momento lo que hay en nuestro entorno. En el entorno en el que usted tiene aquí y ahora, quizás es un computador, quizás es un portátil, quizás es una presentación en un proyector, en fin, todo esto está lleno de plástico, de polímeros. Nosotros, nuestras manos,
nuestros huesos, nuestra piel, son biopolímeros. Nuestro ADN es un polímero. Entonces hay que entender que quizás le podemos dar la vuelta. Podemos hacer que esta conferencia sea de los biopolímeros a los polímeros. Ya me van a entender un poco más. Bueno, ¿qué es un polímero? Bueno, ya lo vimos, estamos llenos por todos lados de polímero, desde nuestra propia piel, nuestro ser humano, nuestros animales, nuestras plantas son polímeros, están catalogados dentro del sistema de materiales y biomateriales dentro de nuestra naturaleza como polímeros. El surgimiento del uso de los polímeros pues es muy interesante. Lo más antiguo que se conoce del uso de polímeros es a nivel bíblico. Está un escrito que está un poco más allá de los 3.000 o 4.000 años. Se encuentra en el libro del Éxodo. Esas escrituras son muy antiguas. No quiero hacer aquí un proselitismo religioso, así que ya vamos a ver de qué más se trata esto. Tipos de polímeros, cientos, miles. Me atrevería a decir que estamos llegando a los millones de posibilidades de polímeros, porque básicamente se trata de compuestos. La materia tiene esta capacidad, nuestra capacidad en laboratorios, y pues a nivel de, hablemoslo ya, rozando el suelo, y lo digo rozando porque ya me van a entender, el asunto de la inyección, del soplado, del termoformado, está empezando a tener un pequeño cambio y vamos a hablar de ello. Por ello, también vamos a ver como tercer punto, lo estoy diciendo de ese modo, para observar qué polímeros se usan, biopolímeros se usan hoy, y qué hace falta para hacer un cambio. Los invito desde este momento a empezar a pensar en de qué modo pasar a no usar mucho las bolsas. Entiendo que es un asunto que, por Dios, a veces es imposible controlar, pero se pueden. Tenemos bolsas de tela y, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Creo que, bueno, cuando nosotros observamos la fabricación de cualquier tipo de metal, y quiero irme inicialmente por este ladito, que también se trata de un polímero, pero digamos que en el asunto de la mecánica no lo tratamos mucho por ese lado, pero sí es un polímero porque se trata de una colada igual, se trata de un sistema de metalurgia, y la metalurgia como tal surge de una serie de estudios poliméricos. Tenemos que hacer una inversión en la extracción del hierro. Tenemos que inyectar carbón y debemos entender que el hierro sale de un lado y el carbón del otro, y del coque, que recordemos también necesariamente en algunos asuntos de campos petrolíferos está ayudado por hulla, en fin. Y pues bueno, aquí tenemos todo el proceso. Es largo, es tedioso, necesitamos gas natural, inclusive pues ahí coloqué un carrito que se supone que está reciclándose, entonces hay que hacerle un arco eléctrico, generar la colada, esto ya ha pasado por un horno, y surge el asunto de la metalurgia, una serie de mezclas, y luego pues la fundición como tal de los planchones o de las palanquillas. Quisiera en este momento recordarles en qué momento de la vida ustedes han roto algo, se les ha roto algún plástico, alguna mesa, algo, no sé. Muchas veces hemos ido al Super Bonder, ¿lo recuerdan? La empresa Loctite desarrolla el Super Bonder, y en este momento, si ustedes imaginan el Super Bonder, pues es simplemente un pedacito de metal en el que hay un polímero adentro, y también tiene unas tapitas hechas en plástico, unos plásticos diferentes, un plástico negro y uno transparente. ¿Cuántas veces no nos ha salvado un Super Bonder?
les consulto, o un pegante, les consulto. Esos polímeros, hoy en día, por ejemplo, el Superbonder, no me voy más allá, hay otras series de siliconas, eh, están colocadas dentro de recipientes metálicos. Hoy en día están tratando de pasar al asunto de que sean polímeros. Entonces, fíjense que esa dualidad de reemplazo de materiales se puede dar, se está dando. Entonces, fíjense que esto que acabamos de ver o esto que tenemos en pantalla podría acabarse. Eso generaría un menor impacto de CO2 en el medio ambiente y no solo de CO2, de muchísimas otras cosas. Que sí hay gente, y muchas veces me lo han dicho, hay gente que se puede quedar sin empleo por esto, Juan Pablo. Sí y no. Tenemos que replantear nuestro sistema de profesional a otro nivel. Muchas de estas personas tienen bastantísimo que aportar a nuestro sistema de industrialización en plásticos. El plástico es el material de hoy, el material de mañana. Nosotros cocinamos sobre teflón, tomamos agua de botellas PET, ojo con eso. Bueno, nuestro celular, nuestras cámaras, nuestros computadores, en fin. ¿A qué voy? A que esto podría en cualquier momento acabarse. ¿Quién está acá? Bueno, Juan, ¿esto qué tiene que ver con polímeros? Fíjense que mucho. Ahí tenemos un canasto, la urdimbre y la trama, ¿recuerdan? El ejercicio de hilar, ahí está presente, está una mujer con una bufanda, con un vestido hecho aparentemente en algodón, y bueno, les cuento, este es el río Nilo. ¿Quién es ella? Ella es Jochebed. Jochebed es la madre de alguien, no sé si alguien por ahí lo sepa. Bueno, esta mujer es la que se considera a nivel histórico una de las personas que nos deja la receta para generar polímeros. Básicamente, ya lo dije atrás, se trata de algo bíblico. Le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una quilla de papiro, la calafateó con brea de pino y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Se trata nada menos y nada más que de Moisés. Esto está escrito en Éxodo. Si nosotros hacemos eso que dice ahí hoy en día, eso fue 500 años después de la creación del mundo, pues según el asunto bíblico, entendemos que ya este asunto de impermeabilizar existía, estaba a la mano, había fuego. La quilla de papiro, básicamente, es un asunto generado a partir del sacar la savia de un árbol, ¿sí? Y calafatear, básicamente, se trata de calentar y pasar con una escobilla, y a eso se refiere con la brea de pino, pasarla por encima de la urdimbre y la trama que generan las pajas hechas, las pajas que usan para hacer los canastos. Bueno, vamos un poco más allá. Hablemos ya exactamente de qué se trata el polímero. Un polímero es una sustancia que a modo de compuesto químico molecular, y hay que entender que ese compuesto químico molecular es un monómero. Ya de por sí esta conferencia quiere dar mucho más y habla de polímeros. Podríamos quedarnos hablando de monómeros un buen tiempo, pero pues debido a la circunstancia y a que es evidente que necesita una atención especial, entonces hablamos de un polímero, que es la conjunción o la unión de monómeros. Esta unión llega a poseer una elevada masa molecular y pues bueno, esta se obtiene a través de varios procesos de polimeración. La polimeración consiste en la unión de varias moléculas de un compuesto a partir del calor, la luz o un catalizador, es decir, aditivos, calor, luz o catalizador. Ojo con eso. Y bueno, ¿cuál es la misión? Simplemente conformar una cadena de múltiples eslabones moleculares. Es decir, que si generamos una cadena debemos tener esos pequeños eslabones, ¿verdad?
y así obtenemos esa macromolécula. Entre los biopolímeros naturales más conocidos, lo hemos dicho, el ADN, la seda, ya todos sabemos la historia de la seda, de la mariposa, bueno, en fin. La brea, ya hablamos de ella. El almidón, ya vamos a hablar de él. Aquí tengo un vasito de almidón de maíz para los que lo quieran ver. Interesante, aquí nos estamos tomando un vasito de agua mientras tanto. No es PET, ojo, hay que olvidar un poco el PET y ya vamos a ver por qué. Bueno, entre los polímeros más conocidos también están el polietileno, el poliéster y el nylon. En este momento muchos de nosotros tenemos poliéster y nylon en nuestra ropa. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Yendo al uso específico, podemos entender que existen en el asunto de los polímeros unos termoplásticos, unos termoestables y unos elastómeros. Estos elastómeros, permítame un momento acá, porque hice algo indebido, pero ya. Quería irme un poquito atrás, acá en la parte izquierda de sus pantallas, pueden observar algo que olvidé a propósito, y es que el carbono es esencial en el asunto de los polímeros. Recordemos que el carbón tiene la capacidad de agarrar a casi todos los integrantes de los elementos que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Hay que entenderlo porque pues, es allí donde, a pesar de entender que tenemos un lado en la química orgánico e inorgánico, es prudente considerar que debido a eso también existe una alta concentración de carbonos en nuestro ambiente y nos está haciendo muchísimo daño. Inclusive yo me atrevo a decir que más daño que el cáncer, que el SIDA. Nos está matando las vías respiratorias. Entonces, entendamos un poco eso. Ahí está mucho mejor explicado lo que intentaba decirles anteriormente. El mero es una partecita y el polímero es pues, parte de la cadena. Ya era solamente eso lo que quería decirles. Volvamos. Si nosotros tenemos un termoplástico, al darle calor, se funde. En los termoestables no y en los elastómeros tampoco. Ello habla de su estructura. En el lado izquierdo de sus pantallas, lado superior izquierdo, tenemos cómo se puede, digamos, entender el asunto industrial del soplado, la inyección y la extrusión. En dónde se recomienda usar soplado, en dónde se recomienda utilizar inyección y en dónde se recomienda usar extrusión, para qué tipos de plásticos. Estos a nivel comercial se encuentran así como se los tengo en pantalla. Y hay que entender que el termoplástico, el termoestable y el elastómero podría notarse como si el termoplástico fuera de soplado, el termoestable como de inyección y el elastómero como de extrusión. Es decir, necesitaríamos extrusoras. Miren bien que la estructura lineal en el asunto de la extrusión, por ejemplo, voy de abajo hacia arriba, tiene una característica como de resorte. Si lo hablamos de ese modo, podríamos hablar de las bolsas. ¿Recuerdan? Las bolsas se pueden estirar un poco. La inyección no se puede estirar mucho. Aquí tengo una cuchara de plástico. No se puede extruir, en cambio la bolsa sí, se puede romper incluso. Bueno, el soplado pues ya nos habla de botellas. Aquí tenemos una botella hecha en PLA. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y tenemos otra botellita también de soplado, hecha en una sopladora. Bueno, esto con el patrocinio de, ya les voy a decir quién. Y bueno, aquí tenemos una tabla de características muy especial y también nos habla acerca de si son amorfas, son cristalinas. Básicamente, estos son comportamientos que también tienen los metales, que también podría llegar a tener la madera. Y es entendible que muchas de las cosas que tenemos en nuestro entorno básicamente están
reemplazando a la madera, están reemplazando el metal, y por qué no están reemplazando otro sinnúmero de cosas que inclusive pueden hablarnos de alimentos. Bueno, sí, es posible que nos estemos alimentando con polímeros y esto es una realidad. Aquí en Colombia tenemos un dulce que se llama prunas. Básicamente eso es un polímero a base de almidones y a base de otra serie de alimentos comestibles que no sabemos si son tan comestibles, pero no los comemos y bueno, yo estoy vivo y hay otros dulces que también son polímeros y tienen propiedades mecánicas. Hay que entender estas propiedades mecánicas restringidas específicamente a momentos de deformación, ¿sí? A momentos de tensión y momentos límites. En mecánica de materiales les llamamos próximos a rotura, momentos plásticos. En la parte de arriba ustedes lo pueden ver, ahí tenemos un número que es el 2, ahí tenemos una máquina de inyección, otra de inyección, tenemos plásticos de colores que son materias primas. Aquí tengo un poquitico, no sé si se alcanza a ver, aquí está, es blanquito. Esto es almidón de maíz, entonces es un poquito blanquito y tiene esas mismas condiciones que les acabo de decir. Pueden ser, estos generalmente son usados para inyección o soplado. Para extrusión son diferentes, ¿vale? Son pequeñas partículas o materia prima especializada para esos dos tipos de procedimiento industrial. Más adelante vamos a hablar de esos números, pero básicamente esos números, y si lo podemos ver de una vez, esos los podemos encontrar en las partes de atrás de nuestras botellas o en algunos lugares donde las especificaciones técnicas de los plásticos sean exigidas por la ley o reglamentación del país donde se usen. Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta 7 números se refieren específicamente al tipo de plástico, ¿vale? El 7 está considerado pues como dentro de la onda de los biopolímeros, pero es donde se usa una parte inerte y otra parte bio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los almidones de maíz se utiliza generalmente 60-30, es decir, 60 de inerte, 60 de almidón de maíz y 30 de un PET o un polietileno típico. Si nosotros nos pusiéramos a ver, por ejemplo, el plástico ABS, entenderíamos que acá tenemos un estireno, un acrilonotrilo y un polibutadieno. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y cómo hace eso para verse? Pues básicamente el estireno lo venden por un lado, el acrilonitrilo por otro y el polibutadieno por el otro. Ello, al someterlo, así como decían en las diapositivas anteriores, sometido a un sistema de luz o de calor, se polimeriza. La polimerización genera este tipo de cadenas. Esto es visto pues a nivel microscópico. Y también tenemos la opción de copolimerizar con precisamente un aditivo y ahí nos genera pues el plástico ABS. El plástico ABS tiene una historia muy especial y pues nos habla de, digamos, como el culmen de la historia de los plásticos. Aquí en pantalla tenemos los ejemplos típicos de los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Es una diapositiva muy rica en información y quisiera que la viéramos todos juntos. En la parte de ejemplos, en la parte de abajo tenemos un termoplástico, que es el PE, PP, PVC, poliamidas y poliésteres. Los termoestables se refieren a resinas, básicamente. Los termoestables, pues, ya les mostraba un termoestable, está por acá. Y los elastómeros, caucho, nuestros zapatos están básicamente hechos de elastómeros o también el mismo caucho pues se considera un elastómero. Bueno, hoy en día, pasando al asunto de las normatividades, tenemos a la STM aquí ya y ahora haciendo estudios
muy, pero muy, digamos, estrictos al respecto. La norma ASTM más, como les dijera yo, la norma ASTM más estricta que se tiene hasta el momento es la D6400. La AIC, la SAE, hace una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos. También tenemos, y si me permiten me voy un poquito atrás, acá también tenemos que esta norma, la ASTM, nos da un sistema de medición técnico para observar cuáles son y cuáles no son los plásticos que se deben utilizar en la industria alimenticia, en la industria, por ejemplo, del agro, ¿sí? Para sembradíos, para riegos, o cuáles deben o no ser los que se usan para vestir, ¿sí? Y además, cuáles podrían llegar a ser, aquí me voy un poquito adelante, a, generados como aleaciones. Es decir, hay polímeros que sí, no son ferrosos y tienen su estudio, estos están mirando. La DIN, que es la alemana, pues a ellos les debemos que el plástico se llame plástico, muchos no lo sabemos. Estas personas, debido precisamente a lo que les decía en la diapositiva anterior, a eso me devolví a propósito, se refería básicamente a el momento plástico. Todos los elementos en nuestro ADN, si nosotros hacemos así a la piel, hay un momento plástico y ¡pum!, se puede romper. Sucede igual con el plástico, sucede igual con la madera, sucede igual con los metales. Entonces esos momentos plásticos y próximos a la rotura están designados por una tabla. No la vamos a ver en este momento, pero pues bueno, para los que quieran verlo, en esto de los asuntos respecto a las propiedades mecánicas, los índices de elasticidad y de rigidez nos hablan muy bien al respecto y podemos encontrar cualquier cantidad de tablas que nos hablan al respecto de las propiedades mecánicas de los polímeros. Bueno, vámonos a la figura de la diapositiva que tenemos en este momento al lado derecho. Es importante considerar que esa barrerita de color morado, lila, la consideremos en este momento como envase, o puede ser nuestra ropa, o puede ser cualquier sustancia. Está en contacto con el ambiente, es decir, desde el lado que contiene hacia el otro lado, pues es el ambiente, y pues el contenido puede ser agua, yogur, puede ser tu cuerpo, puede ser tierra, en el asunto de los viveros, de las personas que se dedican a vender plantas, y hay una interacción. A esa interacción se le llama migración, y ese estudio está hecho por una normatividad, en el caso de la normatividad UNES, la 1186, y la NTC, que es la colombiana, está basada en otras europeas y estadounidenses, es la 5022. Es posible que más adelante hablemos estrictamente de esas normas, pero no es el caso en este momento. Simplemente las nombro porque es que cada empresa y cada aplicación debería en particular efectuarla. Esto no se hace y esto no es tan legal, es decir, no existe ninguna constitución, dije institución, era constitución, en ninguna constitución de algún país existe que se le deba realizar en particular un estudio de migración a cada uno de los polímeros que van a hacer contacto con alimentos, con plantas, con prendas para vestir, con agua, en fin. Hay que tener eso presente, y ustedes en adelante deben observar bien en qué están tomando sus alimentos, a dónde están yendo, porque pues hay empresas que ya son, digamos que,
una bandera y un estandarte a observar pues así de forma increíble, porque están haciendo esas pruebas de migración y de hecho son muchas las compañías que han entrado en conflictos inclusive legales con personas que les suplían, por ejemplo, esto acá en Colombia se le llaman desechables o platos de un solo uso, donde increíblemente la interacción entre el contenido y el ambiente y todos los asuntos que vemos aquí, la permeabilidad, la formación de o la incubación de virus, bacterias, la inserción de aromas, aceites, aguas, en fin. No sé si les ha ocurrido que en algún momento ustedes están comiendo un sándwich o una hamburguesa y dicen, uy, esto me huele a algo. Puede ser el polimerizante, el aditivo que le colocan al cartón y ese está haciendo permeabilidad, está interactuando y está migrando a tu comida. Es decir, te estás comiendo alguna de estas cosas. Impresionante, ¿no? Sí, por ello debemos entender que este asunto ha ido tan allá, más allá de que tenga una densidad, un rendimiento, un alargamiento a la rotura, una resistencia a la flexión. Nuestros polímeros nos están haciendo daño, señores. Nuestros polímeros están generando fetos con deformaciones. Nuestros polímeros hoy en día están generando deficiencias en algo tan elemental como la fertilidad humana y la fertilidad de nuestra naturaleza, la fertilidad de nuestros animales. Es por ello que lo que inicialmente les decía no es en broma, tenemos que dejar de usar mucho las bolsas, tenemos que dejar de usar, de beber agua en PET, por favor, leamos un poquito después de esta conferencia qué significa el PET en nuestra salud y digamos que no es un asunto personal, sino es un asunto ya que radica en temas, digamos, de mucha más trascendencia. Estos estudios de migración les invito a que se realicen en cualquier tipo de uso que ustedes les estén dando a las sustancias poliméricas que usen en sus empresas o las que estén en contacto diario con ustedes. Los seres vivos estamos siendo afectados y, ojo, nuestro ADN está hecho de citosina, guanina, bueno, ojo, hay casos donde se conocen enfermedades desconocidas que tienen que ver con esto. Muchas mamás hoy en día no saben por qué sus hijos tienen algún tipo de deficiencia cognitiva o inclusive motriz. Posiblemente es por esto. Nos tomamos una Coca-Cola y no tengo nada contra Coca-Cola en plástico o en vidrio. Ojo con eso, debemos ser un poco más cuidadosos. Inclusive también con la Coca-Cola, pero bueno, este no es el tema. Estas sustancias deben ser higiénicas. Ojo, los biopolímeros deben ser sustancias higiénicas. Muchas veces estas no lo son. Y pues como se los decía anteriormente, en vez de envase, pues debería ir sustancia. Cualquier sustancia es susceptible de tener una migración desde el ambiente hacia nosotros. De hecho, hay cosas en el ambiente que se fijan a nuestro cuerpo solo por el hecho de pasar por un polímero. Es decir, si en el caso, yo lo decía en la presentación de la ponencia, si en el caso de la piedra caliza de Joseph Black, les voy a leer aquí, un aire fijado, ojo, un aire fijado, es decir, CO2, nosotros respiramos CO2. Aquí tengo unas microalgas alimentándose de CO2 y no es necesario alimentarlas de forma artificial con CO2. No, se me están alimentando con el CO2 del medio ambiente. Aquí cerca tengo un pasadizo y se alimentan de ese CO2. Ya no es necesario y están perfectas hace un año. Así que ojo con eso. En 1754, Joseph Black descubrió que un aire fijado, CO2, podía desprenderse de un material terrestre.
Ese material que él en este momento estaba observando era una piedra caliza, esas piedras blancuzcas, y la calentó. Ese calentamiento obviamente lo hizo con un ácido, y posterior a ello, el residuo, es decir, esa piedra caliza generó una cal. Todos conocemos la cal, es un elemento blanco con el que inclusive algunas paredes se usan y en algún tiempo se usó para pintarlas. Hoy en día son unos aditivos más eso también. Y pues si se dejaba expuesta al aire, es decir, si dejábamos la piedra caliza ahí, ella se reabsorbía a la piedra nuevamente. Es decir, reabsorbía el mismo gas y nuevamente se convertía en piedra caliza. Es entonces cuando él descompone la molécula del carbonato de calcio en dos o más pequeñas. Es decir, pasó el Ca, el calcio, CO2, carbono, oxígeno, la convirtió, pasó la cal y el dióxido de carbono y las volvió a reunir. Ese es el inicio de los polímeros ya como tal, digamos que inertes, pero ese es el inicio. Y pues acá, hoy en día, debemos también observar esas interacciones que existen. Esa era la idea. Hay que entender algo acá, muy entrañable. El 1 de febrero pasado salió a la luz un estudio de la revista Environmental Science and Technology Letters. Esta revista es una revista americana de la Sociedad Americana de Química y también la tiene en cuenta mucho el UPAC, que es el ente internacional como tal, y ellos hicieron un muestreo de más de 400 recipientes del tipo 1 al tipo 7, ojo, ya lo vimos, que cada uno de los números significa algo, significa un tipo de polímero, y otros desconocidos, porque pues muchas veces nosotros vemos en las botellas que no hay numeritos. Ojo con eso, tienen que mirar siempre qué numerito es y decir, es 3. Juan Pablo nos dijo en la conferencia que el 3 significa algo. ¿Qué es esto? Y qué implicaciones de salubridad me implican comer alimento en ese plástico. ¿Vale? Tarea para que lo miremos. Entonces, hicieron ese estudio. ¿Qué encontraron? Ya lo vamos a ver. Bueno, yo le había dicho a Ignacio que hubo un pequeño inconveniente con la presentación, pero no hay problema. Cuando nosotros tenemos el crudo en una petrolera, ellos pasan por un intercambiador de calor y hay una serie de subproductos gigantes, no me refiero a gigantes, sino una cantidad impresionante de subproductos del petróleo. Entre ellos están los polímeros, básicamente el polietileno. Naftas, al 4%, el etileno, el propileno, el butileno, ya lo vimos por ahí en mi pequeña improvisada diapositiva. Este es uno de los campos petrolíferos más grandes del mundo. Tiene la distancia que tiene la frontera con Belice en México, es decir, unas 4 veces el canal del Panamá, para que nos hagamos una idea. Es gigantesco. Los sistemas de producción y de refinerías allí pues son notables. Estamos hablando de la Warford Field, dicen que tiene aproximadamente unos 83.000 millones de barriles ahí abajo, y pues su área es gigantesca, de 280 kilómetros por 30 kilómetros, abordándolas, digamos, un poco a un sentido de cuadre de área, pues porque son varias plantas de petróleo, de gas, en fin. Y aquí tenemos la muestra. Ahí podemos ver el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, donde hubo guerras, Qatar. Bueno, ya conocemos lo que sucede un poco más arriba en Irak. Pero en la partecita verde está Wahar. Esa es la distancia a la que les hablaba. Es la frontera con Belice, es grandísimo. 4 veces el canal de Panamá, es muchísimo. Y allí se está produciendo minuto a minuto muchísimos polímeros, mucho polímero que me atrevo a preguntar y consultar desde aquí, en mi humilde hogar. Están siendo estudiados sus posibilidades de migración, es decir, estamos produciendo plástico realmente sostenible, sustentable, amable con el medio ambiente, amable con nosotros, con la naturaleza, con el medio que nos rodea, con el aire.
hay que pensar eso. Ahí les muestro lo que les decía anteriormente, son muchísimas las plantas que hay allí y pues también se puede, saliéndonos un poco, podemos entender mucho de lo que actualmente Trump y otros países están interesados en intervenir allí. Hay que entender eso también de un modo humanístico y es evidente que esto también nos debe llevar a pensar, bueno, si no necesitamos tanto plástico, entonces no se necesitarían tantas esas guerras. Pregunta abierta. Entonces, sí será necesario empezar a pensar en biopolímeros. Esto con el patrocinio de don Gerardo aquí en Colombia, que creo que me está viendo, en una empresa de plásticos muy grande. Hagámonos esa pregunta. ¿Será que dejando de consumir muchos de los plásticos que tenemos hoy, muchas de las guerras acabarían? ¿Me adelanto y me anticipo con el respeto de todos? Sí. También es un paso para la paz. Aquí en Colombia nos estamos volviendo muy expertos en paz últimamente, tenemos un Nobel en ti, pero más allá de eso, es necesario entender que nuestro día a día, nuestro minuto a minuto requiere una decisión y esa decisión a veces es costosa, a veces te implica un nuevo reto. El reto de la bolsita es pequeño, pero te implica algo. En fin. La mezcla de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos, es lo que sucede allí en una petrolífera, en un campo petrolífero. Esta mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos contienen, pues, digamos, lo específico de lo que significa un polímero. Los polímeros los usamos en nuestros jabones, en los solventes, muchos de los solventes a nivel industrial, para generar elementos de aseo o detergentes o jabones, se usan la mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Por eso, y no yendo más allá, se consideran aromáticos precisamente por eso, porque tienen cierto aroma. Bueno, hablo en nombre de lo que anteriormente decía en la anterior diapositiva, y es que hemos entendido desde la universidad en los pensum de las carreras que los polímeros se dividen en naturales y sintéticos. Yo digo que no. Yo digo que de la naturaleza sacamos polímeros que son de la naturaleza y los volvemos sintéticos. Es decir, ¿podremos hacer algo al respecto en los pensum? Sí. O sea, debemos dejar de hablar mucho de que los polímeros por un lado son naturales y por el otro sintéticos. No, tenemos una naturaleza de la cual podemos sacar inicialmente biopolímeros. Claro que lo bio en ese caso podría sobrar y los volvemos sintéticos, los polímeros sintéticos. Aquí podemos observar un porcentaje de lo que les decía. Estos elementos de los cuales tengo por acá, por ejemplo, estos vasos tienen la significación que les decía, tiene una referenciación. Este es un 10-90, en cambio este es un 30-60. Y básicamente, si lo podemos hacer en vivo, podemos observar las diferencias. Interesante. Interesante. ¿Qué sucede con el que tiene menos biopolímero? ¿Qué sucede con el que tiene más polímero? Es decir, que tenemos una resistencia más alta. A golpes, a impactos, le podemos colocar algo encima, pero igual vuelven a la realidad. Esto no sucede con un vaso de plástico normal, se quiebra de una vez. De verdad es que podemos hacer mucho así, y miren que no se quiebra el biopolímero con alguna resina o aditivo plástico. Es más, entendiendo esto de ese modo, los porcentajes que podemos usar para inyectar, para extruir y para termoformar, se pueden seguir dando en las máquinas que tenemos. Sí. A menores temperaturas, sí. Aquí las características de los biopolímeros 100% hechos de biopolímeros. Hoy,
usan el mismo tipo de maquinaria, es decir, que tienen una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque minorizan potencia y consumo. ¿Por qué? Porque requieren menor calor al momento de fabricarse. Es decir, si estabas utilizando 200 grados centígrados en la fabricación de un de un PP de alta densidad, puedes usar 130 grados centígrados. Eso quiere decir menor consumo de energía, por ende menor emisión de gases a la atmósfera. Y bueno, requieren obtener estudios higroscópicos termodinámicos avanzados o contundentes. El asunto de lo higroscópico se refiere al asunto de la humedad. Estos pequeños elementos de materia prima con los que se realizan este tipo de vasos absorben humedad. Recordemos que la humedad está implícita en todas las cosas que tenemos en nuestro entorno. 3/4 partes de nuestro cuerpo son agua. Aquí también hay agua, y de hecho más agua aquí. Pero si tú vas a inyectar a 200 grados centígrados o 130 grados centígrados, esto simplemente termina oliendo a lo que está hecho, a maíz pira o maíz, maíz de que explota, el que comemos en nuestras, al ir a ver una película, termina oliendo a eso y sale negro. Se los digo por experiencia. Entonces, finalmente, por eso requiere un estudio higroscópico. ¿Listo? Entonces, se adhiere a la cadena de valor, que debe ser, pues, obviamente, sustentable, el uso de deshumidificadores, autoclaves o centrífugas. Es importante tener en cuenta eso, y también es importante entender que, pues, esto debe ser compostable. Lo podemos colocar en una planta y no le debe suceder absolutamente nada. Y está sucediendo que sí, están existiendo cambios en las plantas porque le colocamos plásticos. O sea, está bien que le colocáramos las cáscaras de huevo, pero hoy en día le estamos colocando botellas, plásticos, bolsas a nuestras plantas, y pues las plantas, ¿qué hacen con eso en últimas? Las absorben. Hay migración, ojo con eso. Bueno, y para el procesamiento industrial se usan máximo 2 veces. Muchos de los plásticos que se usan para hacer inyección, termoformado, soplado, se vuelven a reutilizar. De hecho, yo tengo una bicicleta, se llama Muxy, MUZZY, pueden buscarla en internet, que está hecha de 200 botellas molidas de PET. Entonces, ese es el reciclar. Antes nos servía para tomar agua, pero pues eso hoy lo uso para montar bici. Desde entonces no tomo gaseosa en esas botellas, entiéndolo de modo macro, ¿no? Es importante considerar que esos procesamientos en los cuales se usan 2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces el mismo tipo de plástico, va adquiriendo un asunto de forma, lo vimos atrás en la parte de la estructura lineal. ¿Recuerdan? Los termostables, que tienen una línea, y aquí lo puedo mostrar rápidamente, es donde el estireno y el acrylonitrilo, al momento de hacer ciertos movimientos, ¿ustedes creen que 3, 4, 5 veces después esto está igual? No, no está igual. Hay un enjambre terrible donde hay muchos inconvenientes en el plástico. No sé si han visto esos juguetes de plástico. No tengo nada contra la China. Que ustedes los cogen y medio les hacen así y se quiebran. ¿Ustedes qué pueden pensar en ese momento? Que en ese momento, y justo al respecto de este punto, el procesamiento industrial se usó más de 5, 6, 7 u 8 veces. En el caso de los biopolímeros, y con el patrocinio de Biofase, una empresa mexicana que hace este tipo de productos a base de pepa de aguacate, es donde podemos ver que el procesamiento industrial, si se usa 3 veces, ya es un asunto que yo digo que no tiene perdón de la sociedad, ni siquiera de Dios. Ir un poco más allá, esto se tiene que reusar al máximo 2 veces, y eso
a nivel de procesamiento industrial. Es decir, vamos a tomarnos un yogur y esto se va a compostar dentro de la tierra a una cierta humedad, con ciertas características precisamente higroscópicas, donde esto va a ser parte otra vez de la naturaleza y podremos volver a tener un arbolito de aguacates y podemos volver a tener un tipo de plástico de este tipo. A ese punto, el último, iba. Vuelve al ciclo de la naturaleza de forma limpia, sin adhesiones artificiales, que es lo que lamentablemente tenemos hoy en día por acá. Hay mucho que aprender todavía. ¿Podemos todavía hoy entender que esto es ecobiodegradable? Sí. ¿Porque lo podemos reusar? Sí. ¿Porque lo podemos reutilizar? Sí. ¿Porque es reciclable? Esto no es tan reciclable. Claro, podríamos... no. Definitivamente reciclar es darle otro uso. ¿Sembraría maticas ahí? Sí, puede ser, no hay migración, ya está estudiado eso. Pero bueno, esas adhesiones artificiales a las cadenas orgánicas, es decir, sin generar malformaciones o degeneraciones genéticas, deben ser estudiadas. Ese es el último punto de las características de los biopolímeros. ¿Mucho por pensar? Sí. El ejemplo de elementos 100% biopolímeros ya se los mostré por cámara, lo tiene Biofase, es alguien que ya patentó este asunto y pues bueno, ha sido por demás una revolución en la industria del plástico, simplemente pues porque ahí ya lo dijo el entrepreneur hace 3 años, no produce bioplásticos de fuentes no alimenticias, esto es de almidón de maíz, esto es de la caña de azúcar, sino al ser los primeros en ofrecer precios justos en comparación a los plásticos tradicionales. La materia prima que tenemos acá, la que suena, así suena la materia prima del almidón de maíz. Esa materia prima es muchísimo más costosa que la de estos elementos hechos en pepa de aguacate. Podemos hablar de un tercio. Sí, un tercio de valor menor al típico, sí. Muy a pesar de que sean traídos de la China o que los hagamos acá o los tengamos que importar, en fin. Hay que pensarlo. Biofase está en este momento un momento bien interesante a explotar a nivel no solo de su país, sino de Latinoamérica y de Europa, ¿por qué no pensarlo de ese modo? Acá una pequeña muestra de lo que sucede. Para fabricar el plástico, pues no quería irme mucho por este lado, pero pues finalmente lo quise mostrar en la diapositiva. Mis disculpas porque, como les dije, estoy trabajando desde un Mac, no desde un PC, entonces me hizo unos pequeños cambios, pero nos vamos a defender así. En un reactor, finalmente, ingresan todos los elementos de la naturaleza, hay una entrada de materiales monómeros, ya saben lo que son los monómeros, hay un fundente y una zona de inyección donde ingresan lo que les había dicho, los aditivos, y pues generalmente esto es, digamos, como una conjunción entre lo que es la extrusión, el laminado, la extrusión, el soplado de plásticos y pues finalmente hay una extracción del objeto y mecanizado final. Esa trituración y salida en pellet o granos de láminas se refiere a esto. Es decir, que para fabricar esta materia prima también tuvo que pasar lo mismo que sucedió al generarse este vaso. ¿Listo? Podemos ver ahí muy bien el asunto de cómo el elemento orgánico implicado o sea, depende de ese elemento orgánico la adición de aglutinantes naturales para que salgan finalmente estos pequeñitos elementos que vamos a usar a futuro en la inyección, en la extrusión del soplado.
Aquí hago silencio al respecto pues de qué se encuentra en la naturaleza. Hace poco en Sri Lanka un científico presentaba una bolsa que podía ser consumida por tortugas. También hace poco un científico presentaba la bolsa que al contacto con el agua se deshacía. Tú puedes ver la diferencia, una tortuga no. Muchas cosas no pueden ver la diferencia. Más de 4 millones de toneladas de plástico no tratado están en este momento rondándonos. Día a día, señores. Día a día en el planeta. Estamos no tratando más de 4 millones de toneladas de plástico, es decir, de polímeros que hemos fabricado a partir de todo lo que acabamos de ver, que no están siendo tratados. Bueno, ¿lo seguiremos haciendo? Les pregunto, esa es la idea. No, no lo seguiremos haciendo. Ese plástico que ustedes ven ahí es diferente a este. Porque ese es artificial, este no. Este es de materiales inertes que pueden propagar malformaciones en los fetos. Sí, este no. Muchas de las industrias de hoy están en un serio inconveniente porque tienen pedidos de millones de productos, señores, de millones de productos. Y no pueden parar en este momento las máquinas y pasarse a biopolímeros porque ya tienen dinero en sus cuentas y eso que están fabricando está pagado unos 3, 4, 5 años. La concientización está ahí por hacerse. ¿Recuerdan el estudio? Pues bueno, la mitad de estos envoltorios, los 400 empaques de la revista Science, bueno, la mitad de estos envoltorios encerados, ¿recuerdan la cerita que les decía? Esa que le colocan a los empaques de papel. Bueno, contenían flúor, exactamente sustancias polifluoradas, más conocidas como PFAs. Estas sustancias están asociadas al cáncer, enfermedades de tiroides, inmunosupresión, nacimientos de bajo peso, malformaciones y reducción de la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Esto pues fue dirigido por un químico y pues bueno, finalmente es el hombre que con todo el honor pues como que pone su nombre ahí, ¿no? Muchas de estas personas que trabajan en este tipo de cosas sí, sucede que son violentadas, sucede que las amenazan, en fin. Hay que tener en cuenta eso. Laurel Cyber, químico del Silent Spring Institute, que generó este estudio al respecto de 400 empaques donde afloraba el asunto de contacto con alimentos. Si eso es así aquí, señores, ¿cómo será lo que vestimos? ¿Cómo será en los asuntos de fumigación? ¿Cómo será el asunto en los sembradíos de la comida que llega a nuestras mesas? Bueno. En este momento, aquí tienen al lado izquierdo una botellita que ya les mostré, soplado por biopolímeros de pepa de aguacate. No es la pepa de aguacate, bueno, es un asunto ya más de medicina. Le están hallando muchísimas ventajas a la pepa de aguacate, ¿no? Finalmente, digamos que sí pueden ser consumidas, pero bajo un estricto seguimiento médico, ¿no? Pero pues más allá de todo, no es alimenticia todavía totalmente, ¿no? Todos no tenemos una pepa de aguacate y no la vamos a comer así de fácil, o la vamos a hacer infusión y nos va a generar, no sé, un efecto diurético, en fin, no sé. Pero esa pepa se está usando y podríamos generar un biopolímero totalmente de maíz
en un futuro sí, ya estas personas que nos importan este tipo de biodegradables, que tienen todos sus normas al día, nos indican que en el 2020 ya debe ser un hecho, porque si no tienen problemas legales. Y esto conforme al acuerdo que hubo en París hacia el 2020 en la de generación de efectos nocivos en cuanto al CO2 y en cuanto a los efectos negativos y adversos que tiene sobre nuestra salud. Todos los asuntos relacionados con el carbón y con el asunto del efecto invernadero. A nuestro lado derecho tenemos una bolita de agua que es muy especial. Quisiera que la notaran, es OOOHO. Esta bolita se puede comer, está hecha a base de algas y lo que estoy buscando en este momento por acá es que tú te la puedes comer y básicamente es un polímero. Es decir, ya no estamos necesitando, o sea, eso puede cumplir un sistema de migraciones, bueno, eso está, veremos. Pero a esto estamos llegando en el asunto de empaques. Una gran cantidad de ferias y exposiciones al respecto de empaques, de partes plásticas para automotores, de sistemas de empaquetamiento y también sistemas para partes de electrodomésticos que podrían tener cabida bajo el amparo de los biopolímeros. Sin lugar a dudas, el futuro está abierto y muchos de los asuntos de emprendimiento que ojalá inicien, ojalá vean esto con muy buenos ojos e inicien desde allá y no les toque esperar al cambio que muchas empresas no pueden dar en este momento, porque así como les decía, tienen en este momento facturas haciéndose. Realidad, y las máquinas están produciendo cualquier cantidad de polímeros que son nocivos. Bueno, me dijeron usa 40 minutos y creo que me pasé. Entonces, aquí están mis datos, mi correo electrónico, mi página personal. Cualquier cosa, pues si les parece, las personas que lo quieran realizar, me piden la presentación PPT, tiene hasta nombre plástico, en fin, PPT por correo y yo con mucho gusto se los envío. De hecho, pues a la VJ también, pues ellos ya la tienen, entonces pues la pueden encontrar también con ellos. Finalmente, esta es la última diapositiva, quisiera que pensaran en esto. Es posible que todo ese plástico, esos 4 millones de toneladas diarias que no están siendo tratadas, puedan tener un efecto a futuro positivo. ¿Podemos hacer de plástico un combustible? Sí. ¿Cualquier tipo de plástico? Sí. ¿De esos cientos millones que nos hablabas, Juan Pablo? Sí. Podemos meter en quemadores, podemos generar eso, de ello, pues un tratamiento de los vapores y gases inflamables, porque sin lugar a dudas, si tú quemas este mouse de Mac de mi esposa, si lo quemamos, va a generar gases inflamables y tóxicos y nocivos. ¿Podemos hacer tratamiento de esos gases? Sí los podemos hacer, porque así como lo conocimos en nuestras clases de termodinámica mi clase favorita, sí, podemos hacer ciclos cerrados de tratamientos, podemos generar energía a partir de ello y podemos generar que nuestras redes eléctricas puedan ser suplidas de energía a partir del plástico como combustible. Esto es resultado de un estudio que está en este momento pues, en boga y ojalá se pueda realizar a gran escala y podamos observar y vivir en nuestros entornos tipos de energía que tratan de recuperar los errores del pasado y finalmente ojalá
quizá esta conferencia, esta presentación les deje muchísimas dudas, sobre todo pues porque no quería venir aquí a hablar de pronto de los PMAs que son muy conocidos en el asunto de los plásticos, donde tú puedes observar toda la gama de características técnicas que tiene plástico, que les decía anteriormente. Por ejemplo, el PLA, que es el de esta botellita, su densidad en gramos por centímetros cúbicos es de 1.28. Punto de fusión 120 grados. Tienes que quemar estos 120 grados. Un fusión índice en rendimiento de la fuerza, 20 megapascales. Alargamiento a la rotura, si le haces así, puede generarse un 85% se queda y el otro 15% se va. Hay una resistencia a la fricción, si le haces así, son 55 megapascales. Bueno, flexiones al módulo, flexiones, módulos de la flexión, resistencias al impacto, 5 kilojulios por metro cuadrado. Ya en ese momento, digamos que la resistencia al impacto genera la rotura, es muchísimo, 5 kilojulios por metro cuadrado. Y bueno, más allá de ello, la tipología de los PCMs, papá, Colombia, mamá, se pueden pues, observar por internet al respecto de cosas más amplias como la conductividad térmica, el calor latente, la estabilidad termoquímica, si son corrosivos o no, si, bueno, los asuntos como los encapsulados, el tipo de formas geométricas que pueden tener, en fin. Todo ello lo podemos ver en los PCMs y pues son asuntos que requerirían otra conferencia, así como les decía inicialmente, donde pues podemos observar, por ejemplo, en el polipropileno, asuntos como que sean específicos con la inyección de velocidad, no sé, 15 centímetros cúbicos por segundo, que la presión máxima sea de 500 bares, estoy hablando respecto al polipropileno, que la dosificación de carga en lo que llamamos cañón o en el tornillo sea de entre 12 y 14 centímetros cúbicos, que la velocidad sea de 0.2 metros por segundo, que hay una contrapresión en el molde de 40 bares, que hay un tiempo de inyección, sí, que hay un tiempo de carga, sí, que hay un tiempo de pospresión, sí, un tiempo de enfriamiento, sí, un tiempo del ciclo total, sí, con ese tiempo del ciclo podemos ver qué cantidad de piezas en polímeros podemos hacer, sí, y qué temperatura del agua de refrigeración necesitamos, sí, unos 45 grados centígrados, en fin. Bueno, hay muchos resultados de experimentación por ver. Y pues con ello me despido. Todos estos datos que les doy es como una gran bomba de cosas que quedan en remojo. Ojalá para una próxima oportunidad hablemos acerca de un solo tipo de polímeros, porque pues ya como vimos es gigantesco el margen de sustancias que pueden, si vemos qué cantidad de plantas hay, esa cantidad de plantas producen un tipo de biopolímero. Entonces, quedamos como en la luna, navegando y casi que felices, porque hay mucho por hacer en el asunto de los biopolímeros. Estoy presto a las preguntas que tengan. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Qué gran temática has tocado, qué manera de sentir en ti el gusto, la pasión por una dinámica de estudio que a todas luces tienes una expertise que muestra toda la importancia que tiene y todo lo que es, como no es difícil de alguna forma imaginarnos el impacto que tiene la investigación en los nuevos polímeros y básicamente cómo en el futuro y actualmente en la sociedad. Nos han mostrado cómo la tecnología ha desarrollado diversos productos, no sé, desde grandes estructuras hasta pequeñas, pero también pasando también por los implantes, por los nuevos tejidos, incluso sintéticos. Nos has hablado también de lo que son los biopolímeros como macromoléculas
orgánicas básicamente, a nivel también corpóreo. Recordar que nuestra estructura molecular como cuerpo está constituida de polímeros. Las proteínas son polímeros, son estructuras polimerizadas de cuarta generación. El caso de los carbohidratos, también las macromoléculas de carbohidratos, nos hablaba del almidón. Hay otras tantas más que son tan interesantes como el glucógeno y otros más. En realidad es una temática tan interesante y que en el fondo, como lo planteas, esta instancia no es antojadiza, es producto de que el descubrimiento y la investigación en los polímeros ha ido generando otros materiales y la ciencia de polimérica, de alguna manera sintetizando estos monómeros y polímeros con descripciones cinéticas y termodinámicas, por ejemplo, nos han permitido de alguna manera estructurar nuevas composiciones químicas de polímeros y copolímeros que finalmente tienen una cantidad de propiedades, como los mencionabas, tanto mecánicas, de conducción eléctrica, interacciones polímeros de carga. Realmente es un mundo maravilloso. Te felicito porque nos has ilustrado de una manera muy académica una temática que no es sencilla de entender, pero sin embargo, por tu expertise la manejas muy claramente. Así que a todas luces, muchas felicidades, querido Juan Pablo, por tu presentación. Eh, y si me permite, tengo algunos colegas que están interesados en realizar algunas preguntas, particularmente a ti, y voy a ceder el micrófono en este momento. Por favor, les pido que estén atentos a don Gustavo Adolfo Velázquez. Hola Gustavo, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Estás con tu micrófono habilitado. Estimado Ignacio, muy buenos días. Juan Pablo, un placer poderlo ver en esta presentación tan interesante. Me presento, soy biólogo marino, trabajo con microalgas hace más de 25 años. Tuve la gran... ¿Cómo? Creo que nos hemos hablado. Bueno, en este momento no me acuerdo de ti, me disculpas. Bueno, te comento lo siguiente. Nosotros ya hemos pasado al escalamiento de las microalgas a niveles productivos que pueden ser industrializados. Realmente no hemos logrado, ni en Colombia ni en Latinoamérica, lograr alianzas para que esas biomasas naturales, que son capturadoras de CO2, que son CO2 negativas, que ayudan a controlar todo este fenómeno de cambio climático, que permite utilizar biofertilizantes de origen orgánico a partir del reciclaje de nutrientes. Eso en teoría es muy bonito y ya se puede producir, y Colombia tiene la tecnología para producir cualquier volumen de microalgas en este momento. ¿Qué hace falta para que pasemos de esa producción industrial de microalgas a tener plásticos y biopolímeros hechos a partir de nuestras biomasas en Colombia y en Latinoamérica? No solamente aquí, está Río de Janeiro con varias de las universidades que han hecho cientos de estudios en capacidad de producción de microalgas. Colombia aquí, la Universidad UIS, la misma Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Nacional. Pero, ¿qué falta para pasar a que esto realmente represente un cambio industrial y sea la vía de biorremediar las aguas residuales y convertirlos en plástico sustentable? Te comienzo con eso y si me permites te hago una segunda apreciación. Pero me gustaría conocer tu expectativa, cómo pasar a volúmenes industriales y dejar de la teoría a la realidad de todo lo que queremos para este planeta. Bueno, ante todo, gracias por esa pregunta. Créeme que yo también me la hago a diario. Y a donde he podido llegar es a que nosotros no tenemos, lamentablemente, un ente que realmente se apropie de este tipo de iniciativas que conciernen de modo profundo no solo a nosotros, sino a los que vienen.
lamentablemente estamos inmersos en una situación mundial donde parece que hay otras prioridades. Yo hace poco, por ejemplo, aquí en mi casa, estaba usando alrededor de 120 kilowatts y éramos solo 3, ahora estoy en 50 y quería pasar al asunto de la energía solar. Aquí tengo el panel, en fin, quería inclusive alimentar no tengo más de 50 litros de clorela, de espirulina máxima, tú me entenderás por allá, de espirulina de platensis. No tengo más de eso y quería pasarlo a energía solar, pero parece ser que a nivel legal eso no se puede. Entonces es allí donde tenemos una primera barrera. El asunto legal muchas veces no nos acobija de forma apropiada, sino que más que todas sugieren lo que acaba de hacer, nos desinfla, nos hace ver que entonces sí es bueno encontrar. Hace poco veía, es mejor comprar una estiva que vale 2.000 pesos a una bioestiva que vale 5.000. Sí. Es más, los que hacen estivas de madera parece que de forma a nivel de impuestos y todas las cosas puede generar más impuestos eso que los de bioestivas. Bioestivas es para las personas que están en este momento aquí una empresa colombiana que se está dedicando a la fabricación de estivas a partir de desechos orgánicos derivados del cultivo de las flores. Entonces, parece ser que todas estas iniciativas necesitan crowdfunding. Es decir, vete al internet a ver si alguien te dice, no, tome 30.000, 40.000 dólares y hacemos esto de modo industrial. Parece ser que ese es el único modo en el que podemos surgir a ese nivel. Tú hablabas de algo un poco más allá del asunto de Colombia. Pues a nivel mundial también existe el rollo de que, por ejemplo, la UPAC, si tú mandas algo a la UPAC, ellos se pueden demorar entre 4, 5, 6 meses o años, depende, en contestarte o en decir, venga, eso sí lo podemos avalar y sí puede ser, digamos que, un asunto que debe ser punto ejemplar para otras compañías. Pero pues lamentablemente muchos de esos asuntos terminan siendo comprados por las compañías mayores. Eso se está viendo hoy en día, por ejemplo, aquí con unas grandes compañías en el asunto del almidón de maíz. Y esas grandes compañías están interesadas en hacer eso, en implementar el asunto del orgánico y todos estos asuntos, pero no el próximo año, no en el 2019, no en el 2020. Hasta que esto sea legal, hasta que sea legal que no tienes que producir algo que te genere daño, que le esté haciendo daño a la naturaleza, pues parece ser que no hay esa dinámica conciliatoria con el medio ambiente, que pues debe ser natural, debe ser específica. No existe en este momento, créeme, porque me he sentado y a veces como de modo muy de vendedor con gerentes de grandes compañías y me dicen, hágale usted, yo no puedo. ¿Por qué? Porque es caro. Creo que en eso podríamos coincidir. Es caro. Es terrible, pero el asunto de los biopolímeros es caro, sí, pero nos va a causar algo bueno y vamos a seguir haciendo polímeros. ¿Nos va a causar algo bueno? No, pero es que es barato. Entonces vuelvo a contestarte la pregunta, pero del otro modo. Estamos así. Es triste decirlo, pero muchos de la fuga de cerebros que tenemos de aquí, de todo el mundo, la gente dice, no, es que aquí no se puede y se va a otro lugar, pero es que en ese otro lugar tampoco se puede. Lamentablemente nos estamos encontrando con barreras serias a nivel de industrialización con nuestra naturaleza de forma sustentable y sostenible. No es fácil, pero
Yo ya le dije a mi esposa que pues iba hasta las canas con esto, entonces pues ya es más una situación de vida. Un granito de arena aporta muchísimo. Te invito a que no desfallezcas. Por favor, si estás haciendo esto ahorita, continúa. Si tus hijos siguen bien o si tu familia sigue bien, si un amigo sigue, está bien. Has aportado algo, no te has dejado porque es que lamentablemente yo he visto muchas personas que en el camino se quedan y les pregunto, ven, ¿y qué estás trabajando? No, en una industria de tal cosa. Y yo, wow, otra persona que perdimos en esta batalla de mejorar las condiciones técnicas de nuestros biopolímeros o de la salubridad de nuestra agua, de nuestro medio ambiente. Y son personas que son muy capaces, pero que hemos perdido en el camino. A veces creo que hasta te toca volverte coach. Entonces yo por ahí estudié algo de neurocoaching y en fin, y entonces como que a veces digo a la gente, venga, no vaya a dejar esto y terminan saliendo con la bolsa de plástico otra vez. Eso es porque es más barato. Es triste eso. Ok, Dale, Juan señor. Pablo. No sé si me están escuchando. Juan Pablo, muy interesante todo lo que planteas. Cuentas con Gustavo Velázquez, Ecomar y la Corporación Instituto Morrosquillo para toda la biomasa que necesitas de microalgas para hacer tus experimentos. Cuenta con ellas que a nosotros nos toca botarlas desafortunadamente y no logramos que vayan a un mejor lugar. Para ti, quienes estén haciendo investigación en esto, estamos dispuestos a dar los materiales biológicos para hacer la investigación. Hemos tenido la gran fortuna de bioprospectar más de 80 especies marinas, todas colombianas, y cerca de unas 30 o 40 especies de agua continental y de aguas estorinas, algunas con muchas capacidades de producción en volumen, y realmente da tristeza que tengamos esos materiales. Usted que está investigando en eso, cuenta con materiales de nosotros, todo el que necesite para que pueda continuar. Gracias, Gustavo, muy amable. Si algo me escribes un correo y ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, estimado Gustavo. Gracias, Juan Pablo, por tu respuesta. Interesante, muy, muy interesante la propuesta que nos plantea también Gustavo. El ofrecimiento que hace a nuestro ingeniero también es muy, muy pertinente. Así que felicitaciones a ambos, dado que es una interesante propuesta para un país tan hermoso como es Colombia. Entendemos también, querido Juan Pablo, que, bueno, por un tema de tiempo también no podemos sobrepasarnos de una determinada actividad, pero ha sido una dinámica a todas luces muy, muy, muy interesante, la cual se han generado preguntas, propuestas también de amplio valor. Vale, Ignacio. No, pues simplemente decirles que hay aquí mucho terreno y mucho conocimiento por explotar. El conocimiento se hace entre dos. Hay que armar muchas redes, hay que armar un sistema de conjunción que nos marque la pauta industrial que conlleve al uso responsable y ecosustentable de nuestra naturaleza. La estamos usando, sí, pero de un modo letal, y mejor usarlo de un modo amoroso, por ponerle una palabra que no es de tanta ingeniería, pero créanme que la mejor ingeniería que resulta y la ganadora siempre va a ser aquella ingeniería que se hace con amor. La ingeniería con amor no le hace daño a nadie. La ingeniería que tiene un poco amor o que no tiene amor, no sé, no me responsabilizo. Entonces, muchas gracias, un feliz día para todos y espero que esto haya sido muy productivo para sus vidas y para su ejercicio diario con los polímeros y los biopolímeros. Gracias, querido Juan Pablo. Un abrazo a la distancia a ti, un abrazo a cada uno de nuestros asistentes también
por esta convocatoria. Así que hasta una pronto, amigo, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, Ignacio. Chao.